Tiene una idea o proyecto y necesita que muchas personas lo vean y lo escuchen. Tenemos las herramientas tecnológicas para ayudarle. En Radio Costa Rica hemos incorporado toda una plataforma tecnológica que incluye YouTube, Skype y Facebook Live, además de nuestras aplicaciones. Súbale el volumen a sus ideas. Incorpórese ya al maravilloso mundo de la radio y toda nuestra tecnología. Para mayor información visite nuestro sitio web o llámenos 8377-4416. Radio Costa Rica, mucho más que una radio.
días, Costa Rica. Su servidor Marlon Méndez le saluda hoy jueves 27 de marzo del 2025. Bienvenidos a su programa Contacto Comunal que se transmite de lunes a sábado de 11 a 12, dándole gracias a Dios por el don de la vida, la salud, el trabajo. Ya se nos fue el mes de marzo, ojalá que se hayan cumplido sus metas, propósitos. El saludo allá a nuestro compañero Andy Torres en cabina, a José Domínguez allá en Goicoechea, y el agradecimiento a todos nuestros patrocinadores y colaboradores que hacen posible este espacio. Hoy aquí en Alajuela, una mañana oscura, no sé, tiempo ha cambiado drásticamente y hoy vamos a tener la grata compañía de mujeres emprendedoras desde la linda provincia de Guanacaste, allá en Santa Cruz, desde Huacas. Vamos a compartir el tema que es muy importante en nuestra salud, que son los exámenes generales de sangre para poder ir midiendo los niveles, en qué estado, en qué condición nos encontramos. Así que nos vamos a trasladar el día de hoy hasta la linda provincia de Guanacaste y saludando a las muchachas allá. Buenos días, Marena, María Ángel y Jennifer. Buenos días, don Marlon, ¿cómo estás? Buenos días, gusto saludarla. ¿Cómo está Guanacaste? Oscuro y lloviendo, no me digan, o está muy caliente. No, Guanacaste está precioso, una mañana soleada, lindísima guanacasteca, haciendo calorcito. Muy bien. Bueno, con las tres vamos a compartir esta hora de transmisión el día de hoy, sacándole el mejor provecho para que todos nuestros oyentes a nivel nacional puedan conocer lo importante de hacerse los exámenes para ver cómo estamos en los niveles que, bueno, para nuestra sociedad, ahora que la gente consume tanta cochinada, digamos, para no decir que este consumismo que daña nuestro organismo, es importante por lo menos una vez al año, ¿verdad?, hacerse los exámenes. Pero antes de entrar en materia y en algunos temas técnicos, me gustaría conocer cuándo nació el emprendimiento, por qué nació, en qué zona se ubican. Bueno, ya dijimos que en Guanacaste, pero específicamente están ahí por las Huacas, cerca de la playa, ahora que viene Semana Santa y que la gente saca esas vacaciones para disfrutar de esas bonitas playas que tiene Guanacaste. Así que adelante, tal vez la doña Malena, Sí, ¿verdad? Que es la ok, que tiene. ya nosotros empezamos a abrir el laboratorio hace más o menos unos 5 años, en el 2018. Y bueno, surgió de la necesidad en realidad de que tenía la zona de tener un laboratorio que fuera más accesible a las personas y a los precios eh, y también porque no había tanto aquí en la zona de Huacas en el momento en que se abrió. Entonces fue más que todo como la necesidad, digamos, de brindar el servicio y se contaba con una clínica, un centro médico, el cual también vio la necesidad de establecer un laboratorio para poder tener un mejor control de los pacientes y un mejor información a la hora de generar los diagnósticos. Entonces fue más que todo eso lo que nos motivó a realizar la apertura. Sí, ya después se abrió otra sede en Villarreal, empezamos con una sede en Huacas, aquí en la provincia de Guanacaste, en Santa Cruz, y luego abrimos otra sede en la zona de Villarreal. Es otro pueblo que queda muy cerca, digamos, más o menos a una media hora está cada sede. Contamos con esas dos sedes ahora por estos tiempos. ¿Cómo vamos a ver? Lógicamente para cualquier profesión hay que estudiar, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la carrera? En realidad, ¿qué son ustedes? ¿Son microbiólogos? O sea, hay que estudiar el tema de la sangre, medir los niveles. Realmente por ahí está en manos de ustedes, que son los que diagnostican el examen final para que el médico, de acuerdo a la Información. valoración y la información,
sea exacta para no dañar o más bien corregir los elementos que esa persona está padeciendo. O sea, cómo funciona esa parte ya Sí, de sí, claro, responsabilidad. correcto. Nosotros estudiamos microbiología química clínica. Es una carrera de aproximadamente unos 5 años y luego se hace una incorporación al Colegio de Microbiólogos. Entonces, además, digamos, de la universidad, también realizamos esa incorporación a un colegio para que el colegio ya también tenga un conocimiento de nosotros y la responsabilidad que emana o que genera esa incorporación hacia un colegio ya profesional que nos respalda y que garantiza que los resultados, que el laboratorio cuente con todos los requisitos mínimos indispensables para que la información que se dé al paciente sea correcta, sea veraz y sea confiable. Entonces, en cada laboratorio está el microbiólogo, en, en la sede es un equipo, somos 2 personas que estamos trabajando. En el laboratorio de Huacas está la doctora María Ángela Angulo, que es la regente y la microbióloga, y Jennifer Morales, que es la diplomado, que es el equipo. Y en el laboratorio de Villarreal estoy yo como regente del laboratorio y la diplomado Paola Cisnero, que ya también estamos ahí para lo que necesiten y para que nosotros les podamos ayudar y cualquier duda que podamos despejarle a los pacientes, pues ese es el equipo con que ahora mismo estamos trabajando. Tenemos acá. Bueno, voy a empezar con Jennifer para hacer la primera pregunta. Jennifer, dentro de nuestra sociedad, vamos a ver, aparte de que se convierten en profesionales y estudian la carrera como debe ser, ¿cómo hacemos para evitar ese trauma? Pues no sé si es trauma, ¿verdad? La gente le tiene pánico. Y cuando digo pánico, hay gente que se asusta, le baja la presión, empieza a sudar frío. ¿Cómo manejar esa parte sensible para que el paciente se relaje? Porque ahí puede ser un bebé, un chico, y se traumatiza porque te van a sacar sangre de tu organismo. Y si es la primera vez, imagínense, eso es un pánico escénico. Se preparan ustedes psicológicamente, preparan porque en esto hay de todo, ¿verdad? Yo he visto, sobre todo en las clínicas del seguro, que tenés que sacar a 80 personas y cumpla y váyase. Lógicamente, en el caso de ustedes, que es un laboratorio privado, pues ahí existe un poquito más de armonía, de hablar con el paciente, de darle un confite al bebé o al chiquito para que se vaya preparando para esa etapa. ¿Qué es lo que hacen ustedes en ese caso? Perfecto. Digamos, nosotros desde el inicio recibimos al paciente, tomamos datitos, hablamos con ellos. La frase más escuchada acá es, le tengo miedo a las agujas. Es de todos los días eso se escucha. Hablamos con ellos, traten de respirar, estén un poquito como, uno le dice presione el puñito, no sé si los ha escuchado, presionamos el puñito, pero la otra parte del cuerpo está un poquito relajada. Y si le podemos decir, vean para otro lado, es un pequeñito de hormiga en cuanto a los bebés, ¿verdad? A mí me gusta mucho en lo personal poner videos para distraerlos un poquito, ¿verdad? Aquí ya no sabemos todas las canciones infantiles. Y después de eso colocamos el torniquete, que ciertamente es lo que más duele porque está haciendo como una presión en esta parte del brazo. Y después le contamos al paciente, no ingresamos la aguja directamente porque lo podemos asustar, ¿verdad? Entonces, le contamos al paciente, 1, 2, 3, un piquetito de hormiga, insertamos la aguja y listo. Respire, inhale, relájese. Y luego de ahí es muy rápido la toma de muestra, unos minutitos y estamos listos. Pero sí, es básicamente hablar con el paciente, explicarle el procedimiento antes de realizarlo para que no se nos vaya a asustar en el momento que tomemos la muestra. Porque es que ¿por qué golpean las venas? Digamos, ¿por qué golpean las venas? ¿Porque ellas se inflan o por qué apretan el puño? Porque hay más circulación de sangre. Ok, en realidad no nos gusta golpear las venas, no se debería hacer.
nosotros nos ayudamos con el torniquete y empezamos a palpar la vena con suavidad, no este movimiento que hacen a veces, ¿verdad? Y presionamos el puño para que nos ayude a visibilizar la vena un poquito más, ¿verdad? Pero no deberían golpearla. Muy bien, Jennifer, ahora con vos voy. Vamos a ver, ¿por qué cuando yo voy me saco la sangre, tienen 4 o 5, depende de lo que diga el manual, ¿verdad? Lo que el médico mandó. ¿Por qué dividimos la sangre en diferentes tubos? Okay. Para que, bueno, Igual, acá más o menos los tenemos, ¿verdad? Cada uno tiene una función. Algunos tienen anticoagulante, como podemos mostrarle acá un poco. Entonces, por ejemplo, en el tubo rojo realizamos casi toda la química sanguínea, ¿verdad? Estos de acá nos ayudan más o menos como a ver hemogramas. Te voy a hablar un poquito más de eso, que nos ayuda a evaluar cómo está la hemoglobina, las plaquetas, y ciertamente es en este tubo, ¿verdad? Ya luego tenemos el tubo rojito que viene siendo como azúcar en sangre, perfil de lípidos, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno tiene una función. muy bien. Ahora, María Ángel, usted como doctora, vamos a ver con María Ángel, a ver qué. Vamos a ver, si yo llego y quiero hacerme un examen de sangre, ¿verdad? Pero vamos a ver, dentro de nuestro hábito normal, tienen que ocurrir una tragedia, en mi caso o en cualquier caso, para que lleguemos enfermos a un hospital y nos remitan a un laboratorio, ¿verdad? Nunca sale de nuestra iniciativa, por lo menos ir una vez al año a hacerse el examen de sangre. Pero ¿cómo hace usted para medirme a mí? ¿Qué me dice? Mira, Marlon, tenés que hacerte un examen total. ¿O hay la posibilidad de ir haciéndolo como por partes para ir viendo diferentes tipos de niveles? ¿O qué sería lo más recomendable para cualquier persona evaluar su estado de salud? Claro, bueno, eso es muy común. A veces vienen pacientes que nos dicen como, vea, doctora, si yo tengo un año de no hacerme nada, no sé cómo estoy, pero no sé qué exámenes hacerme, no he ido al doctor. Nosotros aquí tenemos como unos panfletitos donde están como ciertos paquetes. Ya ahí depende del paciente como qué tanto quiere profundizar en los exámenes, porque tenemos un chequeo básico, por ejemplo, que se incluye el hemograma completo, que eso nos ayuda a evaluar a ver si hay anemia, cómo están las plaquetas, ¿verdad? La hemoglobina, el examen general de orina, ¿verdad? Para ver si hay alguna infección, la glucosa en ayunas, que es para ver cómo está el nivel de azúcar en sangre, y lo que es el perfil de lípidos, ¿verdad? Los triglicéridos, colesterol y todo eso. Ya si el paciente quiere profundizar un poco más, está el paquete que es como un chequeo completo, que ya tiene como más exámenes, como lo que es una función renal, ¿verdad? Para ver cómo están los riñones, la TSH, que es para evaluar la tiroides, un examen general de heces, ¿verdad? Para ver si no hay parásitos, em, y otros exámenes que son un poco más profundos. Eso es lo que nosotros le recomendamos, ¿verdad? Siempre se recomienda también estar como ligado al doctor, ¿verdad? Sobre todo si usted tiene ciertos síntomas o ha sentido cierto malestar, ¿verdad? Para que el médico le pueda orientar un poco más, a ver cuáles exámenes en específico necesita y que ya luego venga donde nosotros a poder realizar. Hay que aclararle a la gente que ustedes no son médicos, ¿verdad? Mucha gente a veces confunde y me dice, aquí está el examen. Y usted dice, ¿cómo estoy, doctora? ¿Cómo está el colesterol? Ustedes me imagino que ya tienen una tabla, un nivel donde ustedes les dicen al paciente, señor, váyase para el médico para que le recete las respectivas pastillas, doctora, así sería. Sí, correcto, digamos. Sí, nosotros no somos médicos y no recetamos medicamentos, ¿verdad? Y también podemos hasta cierto punto leer los exámenes que tenemos ante nosotros o los resultados que nosotros le entregamos a un paciente, pero desconocemos en otras situaciones, desconocemos en sí, el estado físico completo de un paciente
porque no tenemos esa información. La única información con la que nosotros contamos son con el examen de sangre o con un examen de orina o con un examen específico, ya sea de un antígeno, unas hormonas, en fin. Pero no tenemos mucha información del paciente como tal, como si la maneja un médico. El médico le toma la presión, le revisa los oídos, lo escucha, lo toca, lo palpa. Él mismo como paciente le cuenta cuáles son los síntomas que tiene. Y entonces ya ellos tienen como un panorama completo de qué es el paciente y qué esperan de un examen. Entonces, tal vez para nosotros, para mí, el examen está mal. Uy, no, usted está mal. Pero es un paciente que más bien viene en evolución. Entonces, por ejemplo, hace un mes, por decir algo, la hemoglobina la tenía en 7 y hoy se hace el examen y la hemoglobina está en 9. Para mí está mal porque el valor empieza en 12 o en 13. Para mí está mal, pero el doctor llega donde el doctor y el doctor le dijo, uy, ya vamos avanzando, va súper bien. Y yo le dije que estaba mal. Entonces, son cositas pequeñas que aunque uno, digamos, aunque la gente no crea, uno no conoce mucha la historia clínica de un paciente. Entonces, a veces tiende a confundir, uy, estoy mal. Y no, mentira es que está súper bien porque ha tenido una evolución hace una mejoría impresionante a como se encontraba hace un mes o 2 meses. Entonces, a veces nos preguntan y uno puede como dar como una información, pero muy general de un examen, muy, muy general, en realidad, porque no desconocemos esa otra parte que no sabemos. Lo único que lo que nosotros tenemos adelante es una muestra de sangre, es una muestra de orina, y solamente a veces contamos con esa información y no hay más. Entonces, es muy importante que los resultados sean revisados por un médico en caso principalmente cuando hay problemas, cuando los pacientes tienen síntomas y algo. Porque cuando vienen por exámenes de control general, ellos ya más o menos, ya uno espera, digamos, si está alto no se había dado cuenta, o si está muy bajo, el paciente no sabía, o así, entonces uno ya sí recomienda, mira, tienes que ir al médico porque estos exámenes están alterados porque es un examen de control. Tal vez nunca se ha hecho un examen. La mayoría de los hombres, por ejemplo, vienen a hacerse exámenes de próstata que deberían empezarse a hacer más o menos a los 35 años, empezar con sus primeros niveles, que son muy importantes también, saber el primer, el primer examen de próstata en cuánto está y ver cómo va aumentando a través de los años o si no tiene aumento, porque aumentos bajitos pero en aumento son significativos. Entonces, a veces todavía está normal, es un examen que uno ve y está normal, pero resulta que hace un año el paciente no estaba en ese número, ¿Qué, estaba, qué- hablando del tema próstata, ¿cuál es la diferencia el examen de sangre al tacto? O a sea, ver, ¿qué, son qué tan, exámenes qué tan efectivo? complementarios, son exámenes que son un complemento, ni uno reemplaza al otro, ni el otro reemplaza, no son reemplazables en eso. El examen de sangre es una medida que es más fácil que un paciente se la haga. Entonces, en caso porque es menos invasiva, es una toma de muestra, no ocupa ayuno, si necesita ciertos requerimientos, como no tener relaciones sexuales durante 24 horas, no haber hecho ejercicio en bicicleta en las horas de la mañana, qué sé yo, en 24 horas, para que no haya ningún estímulo, porque es un examen muy amplio en realidad, es un tamizaje que se hace de ese examen que nos muestra cualquier alteración que haya en la próstata, no necesariamente maligna. No necesariamente que sea maligna, él ya nos va a mostrar ese signo de alarma. Entonces, es un tamizaje, es un examen muy bueno, pero no es un examen que elimine o que ya dé por sentado cómo está el funcionamiento de la próstata en sí. Es un complemento de los demás exámenes que se debe hacer de los hombres, digamos, en caso de rutina y de control. Pues, con un examen de sangre la gente puede detectar si tiene cáncer.
Hay algunos marcadores, en caso ese del antígeno prostático, y existen muchos marcadores hoy en día en el mercado. Hay algunos marcadores que nos dan esa alarma, esa información de que puede o no, pero en realidad el diagnóstico como tal lo hace una biopsia. Entonces, uno puede hacerse el examen y si el examen sale alterado, entonces sí realizar la biopsia para ver que si es benigno, si es maligno, o qué es lo que está pasando ahí digamos, ya sea en el pulmón, en la próstata, a nivel de mamas, a nivel de ovarios. Entonces es un examen que nos indica si hay una alteración, como para no ir directamente a abrir y hacer la biopsia. Entonces, se hace un examen, en caso de que el examen salga alterado, entonces sí realizar el otro procedimiento, porque ya los otros procedimientos son más invasivos, pero no es el examen que determina. En realidad, el golden standard de esto, del cáncer, digamos, de un diagnóstico, es la biopsia que realiza el patólogo. Jennifer, en el caso de, bueno, muchas empresas ahora piden si mi nuevo empleado está consumiendo drogas, vamos a ver, y te piden un examen de orina, ¿verdad? Eso es factible. Vamos a ver, a cualquier hora yo puedo intervenir en una empresa y le digo a todos mis empleados, necesito muestra de orina. Claro, ya me estoy yendo a los extremos ahí con el tema laboral, ¿verdad? No sé si eso es legal o no, pero es efectivo que la gente orine en el momento y detectar si esta persona está consumiendo drogas. Hay residuos de esa droga que consumen. Sí, digamos, no sé qué tan legal sea hoy en día esa parte de ir a una empresa y que el jefe les diga orine. También Depende de creo los que depende de contratos. los contratos que se establezcan, digamos, entre las personas, digamos, entonces hay la posibilidad o no. Pero si un examen de orina para detectar drogas se puede hacer en cualquier momento que la persona considere que haya necesidad. Entonces, digamos, la eliminación de las drogas eh, es, es más lenta o se detecta mejor en la orina, que es la muestra, digamos, que uno utiliza para este tipo de exámenes, ¿verdad? Y esto más que todo, si se detecte o no, si sea positivo o no, o negativo, va a depender también del consumo del individuo y del metabolismo. Si tiene un metabolismo acelerado, posiblemente elimine con mayor rapidez ese metabolito que queda ahí y si tiene un metabolismo más lento, pues lo va a hacer con menos tiempo. Además de que el consumo, digamos, si es una persona que consume habitualmente, va a tener trazas casi siempre, digamos, si es un consumidor habitual. Ya en el caso de que sea esporádico, ya una persona que, no sé, tal vez consumió cocaína hoy, vuelve a consumir dentro de un mes, o dentro de 2 meses, o dentro de un año, qué sé yo, no sé. Entonces su eliminación ya ser más rápida y también va a ser, ya no va a quedar, digamos, en el sistema dando vueltas ni así, ya se elimina y pues sí se logra como detectar que ya esté negativo una muestra en ese caso. Pero si son consumidores habituales, el rastro puede durar meses. Las trazas del metabolismo, del metabolito, puede durar hasta meses ahí en la orina. María Ángel, una consulta. Hay pruebas de embarazo que usan una paleta, ¿verdad? Y la gente se da cuenta a través de ese examen si es real o no. Eh, y lógicamente la gente no se saca sangre a ver si está embarazada o no. ¿Es tan efectivo y tan real esa prueba, digamos, o generalmente es más factible estar seguro, visitarte y decirte, necesito saber si estoy embarazada y con un examen de sangre me doy cuenta inmediatamente? Vamos a ver, a veces vienen chicas que ya se han hecho, por ejemplo, las pruebas caseras que son, bueno, caseras no, las que venden en la farmacia, que son las pruebas en orina, ¿verdad? Y a veces vienen porque les dio positivo, entonces quieren venir acá como a confirmar, o porque también nosotros les brindamos los resultados impresos para que ellas puedan ponerse en un control, ¿verdad? Con el médico respectivo.
Lo que hacemos aquí es una inmunocromatografía. Se hace la extracción en sangre y se toma en ese tubito rojo porque lo que ocupamos es el suero. Lo que ocupamos es como detectar esa hormona que se libera cuando ya, digamos, la mujer está en, en embarazo, y se marcan, digamos, las famosas dos rayitas en la prueba, que es lo que confirma que el resultado está positivo. Ujú. Un resultado positivo también va a depender de cuándo se realice la prueba, porque a veces las pacientes consultan mucho cuándo es el momento indicado para realizarse la prueba. Nosotros siempre recomendamos que haya como un atraso en el periodo, ¿verdad? Por lo menos de unos días, porque si no el resultado puede salir negativo, pero es porque no, si no se detecta todavía la hormona en sangre, ¿verdad? Entonces siempre recomendamos que haya un retraso en el periodo de unos días para que vengan a realizarse la prueba de embarazo. Y también como para complementar esa parte, digamos, el resultado del laboratorio siempre es más confiable. También porque el examen de orina o esas pruebas que utilizan muchas veces no las saben leer. Entonces, los tiempos de espera, los tiempos en que se debe hacer la lectura son importantes. Entonces, eh, es es mejor, digamos, consultar en el laboratorio y hacerse el test que hacer esas pruebas caseras, así, porque al mismo tiempo, digamos, no va a estar segura, no va a saber si lo leyó bien o no lo leyó bien, y no va a saber en qué momento también debe hacerse el examen. Como por ejemplo, lo que hablaba María Ángel, no es que tuve relaciones hoy y mañana me voy a hacer una prueba de embarazo a ver si ya estoy embarazada, porque no funciona así. Eso no es así, ni funciona así, eso tiene un tiempo. Entonces, igual pueden ser las caseras. Entonces, puede que se haga ese examen, pero tienen desconocimiento de muchas cosas que van a influir en que su resultado sea negativo o esté positivo, y que lo que ella, en la lectura que ella va a hacer en un momento. Entonces, vienen acá, nosotros preguntamos si está tomando anticonceptivos, si no está planificando, si cuánto tiempo hace que tuvo una relación en la que ella sospeche que está embarazada. Entonces, son muchas cositas que uno pregunta y que le sirven al momento de dar el diagnóstico, digamos, de dar el resultado. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de irse por un lado o irse por el otro. Sea una prueba casera o venir a un laboratorio a realizarse una prueba de sangre. Hablando de la tiroides, hace unos días tuve la oportunidad de compartir con un especialista en ese campo y las mujeres sufren mucho de esa enfermedad. En realidad la tiroides que se aloja aquí en la garganta, ¿qué es lo que ustedes, o sea, cómo detectan si esa glándula está fallando, si le falta, si no, vamos a ver, a través de ese examen ustedes se dan cuenta si la tiroides, que es la que regula nuestro organismo, no está en buenas condiciones, ¿verdad? Inclusive muchas padecen de cáncer, ¿verdad? Que es lo común, ¿verdad? Y se da mucho en el tema mujeres. Sí, correcto, digamos, los estudios de los exámenes que se hacen para determinar la tiroides son, si muestran si la función de la tiroides va bien o no va bien. Porque como dices, es una glándula que controla muchas cosas en nuestro organismo. Muchas partes las controla la tiroides. Entonces es sumamente importante conocer si eso está funcionando bien. El examen lo que mide son unas sustancias, o lo que mide son unas hormonas para determinar si está funcionando o no está funcionando bien la tiroides. Hay dos tipos, el hiper y el hipotiroidismo, y está, digamos, ya a nivel de esto de cáncer, que determina, a ver, lo que nosotros más hacemos acá son para determinar los hipo y los hipertiroidismos. Entonces, son los estudios que más comúnmente realizamos. Entonces, lo que más se hacen con frecuencia. El examen efectivamente va a determinar principalmente la TSH, que se va a alterar como un poco más rápido, entonces nos va a dar un indicio de que sí puede estar o no afectada. Sí es
son exámenes que nosotros realizamos y que sí son efectivamente, nos van a dar una idea de cómo está el funcionamiento de la tiroides. Jennifer, bueno, lógicamente sabemos que ustedes están cerca, muy cerquita de la playa y ahora con este cambio climático, los benditos zancudos famosos estos del dengue, si yo tengo dengue y tengo síntomas, lo ideal es hacerme un examen de sangre para comprobar que realmente tengo dengue. Digamos, es la manera más efectiva. Y ahora, digamos, siempre en el tema de los criaderos y este cambio que llueve, que hace sol y se alborotan esos bichitos, ¿cómo se da? Se da mucho el fenómeno ahí en esa zona caliente, costera. Sí, correcto, tenemos varios casos de dengue, contamos con una prueba que vamos a ver, todos dependiendo de los días, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Depende cuántos días tiene de síntomas, depende qué tipo de síntomas tiene, nosotros le decimos al paciente, bueno, sospechamos de dengue. Lo ideal es que te hagas el combo de dengue e incluso lo complementes con el hemograma completo, que se nos ayuda a ver cómo están las plaquetas y los glóbulos blancos, ¿verdad? Que normalmente vienen en disminución. Entonces, sí, realizamos bastantes pruebas de dengue, no quiere decir que todas sean positivas, pero sí contamos con ese servicio en el laboratorio. Por aquí veo que dice espermograma. Vamos a ver, eso es para ver la cantidad de espermatozoides y ver si soy fértil o no. Digamos, ahí se da el tema morboso de que ese chiquito no es mío porque yo no tengo la cantidad. ¿Eso cómo funciona para detectar si puedo crear, por decirte algo, doctora? Ok, sí, correcto. El examen determina la cantidad de espermatozoides, además de que da otros indicios de cómo se encuentran no solamente en números, sino también en la forma. Entonces, y si el esperma, el líquido en donde están suspendidos, está de buena calidad también. Digamos, en el caso de que sí cuente con no hayan parásitos, no haya infección, no haya un tipo así de enfermedad determinada, entonces que también disminuya o no la fertilidad. Eh, que ese chiquito no es mío porque no tengo la cantidad adecuada o no tengo tanto, bueno, y eso ya ha cambiado mucho. Los valores de referencia, digamos, que se tienen hoy en día, lo que es la OMS y todas estas instituciones, han variado mucho en el número que sea normal o que no sea normal. Y además también están esos procedimientos in vitro o fertilizaciones in vitro que se hacen ya. Entonces, todo eso disminuye o ayuda a que una persona que tenga, en caso de que tenga una cantidad de espermatozoides disminuida, pueda ser fértil o pueda tener hijos o no. Entonces, eh, si hay situaciones, digamos, que sí son mucho más difíciles cuando hay una disminución de la cantidad de espermatozoides o cuando los espermatozoides no están bien formados, no son normales, digamos, no son espermatozoides normales, hay una disminución de que haya una fertilidad por el método tradicional, ya de un acto sexual, entonces sí se disminuye la probabilidad, ya tendrían que utilizar otros mecanismos, digamos, para realizar una fertilización. Sí puede haber una disminución y sí puede haber que no tenga tantos hijos, digamos, en ese aspecto, pero tendrían que ser cantidades muy bajas, digamos, y, y sí, ya hoy en día eso, digamos, de que si tengo poquitos, ya no voy a tener hijos, ya ha cambiado a raíz de esa parte de la fertilización in vitro y todo eso. Pero sí, el examen lo que en realidad mide es cuánta cantidad de espermatozoides hay, si en el semen está bien, si no hay parásitos, si no hay infección, que el volumen de la eyaculación sea el adecuado, que esté bien,
Y también mide si los espermatozoides tienen buena forma, si están pues, si son normales, digamos, si tienen buena forma, digamos. María Ángel, el hisopo para el ADN es más efectivo. Esa es la parte que yo al final digo, cuando te haces un examen de ADN a través de la saliva, es más efectivo eso para detectar o comparar muestras que un examen de sangre. Es la matriz. Sí, es que no es por efectividad, sino es porque así es como se realiza la toma del ADN, ¿verdad? Porque en muchos casos son, por ejemplo, en niños pequeños, entonces se realiza como del epitelio bucal con un hisopo, o sea, no es una muestra cero invasiva. Igual hay que seguir ciertos protocolos y se envía al laboratorio de referencia porque es una muestra eh, como muy delicada. O sea, nosotros no procesamos eso aquí como tal, eso es como un laboratorio más especializado el que realiza todo el procedimiento y también es una muestra, o sea, es una prueba que puede tener implicaciones legales y todo eso, se tiene que llenar un papeleo, ¿verdad? Entonces, ese es como el manejo que se le da aquí para las pruebas de paternidad. Sí, digamos, en la parte esa de sangre y de otras matrices que se utilizan para determinar el ADN, para la parte de paternidad, lo que más se utiliza es en sí la saliva, digamos, la del epitelio bucal. Entonces, los kits que vienen para determinar el ADN vienen establecidos para utilizar ese tipo de muestras, no para no utilizar muestras de saliva ni muestras del ojo, del cristal, no, vienen más que todo para ese tipo de matriz que es la célula epitelial. Ya instituciones como el OIJ sí cuentan con equipos y reactivos que vienen para diferentes matrices, entonces diferentes sustancias que se pueden utilizar para la determinación de ese ADN, porque ellos sí requieren de diferentes reactivos que le determinen en diferentes partes, no solamente a nivel del epitelio bucal, sino a nivel óseo, a nivel sanguíneo, a nivel ocular, a nivel de cabello. Entonces, son diferentes sustancias que son diferentes matrices que ellos utilizan, entonces ellos sí tienen todo ese equipo, digamos, sí tienen todos esos reactivos para determinarlo en diferentes matrices o en diferentes muestras, por decirlo así. Pero lo que es la paternidad se realiza más que todo en epitelio bucal, porque así está establecido el kit, digamos, viene así como la casa comercial viene y lo establece que sea para ese tipo de muestra, no para otro tipo de muestra, porque no va a funcionar, no va a ser igual. Solo no sé si logro como expresarme en ese aspecto y que sí se puede hacer. Lo que es que generalmente para lo que es paternidad se utiliza el epitelio bucal como muestra. Se puede hacer en otras matrices, pero no las manejamos acá. No son necesarias, digamos, no es como tanto para utilizarlas. Aquí voy a hacer una pregunta que siempre, y aprovechando que están las tres hoy ahí, ¿por qué hay sangre A, B, A, B? O sea, ¿de dónde determinan qué tipo de sangre soy yo? Cuando nace el bebé se les hace el tamizaje y detectan qué tipo de sangre trae, porque he oído que la O le sirve a todos, pero la A no le sirve a la B, y si no hay una transfusión de sangre que no es compatible, puede haber una reacción difícil. Entonces, ¿cómo se mide qué tipo de sangre tengo yo a la hora de nacer? Bueno, eso ya es un componente genético que viene tanto de la madre como del padre, entonces nos va a dar a nosotros qué tipo de sangre vamos a hacer. Entonces, ya digamos, esa parte, si ya viene uno, ya está establecida en el ADN o en la parte genética. Y ya lo único que uno hace es determinar qué es o qué no es, digamos. Entonces, si uno aquí sí establece por medio de una muestra de sangre, porque lo que se necesita son los glóbulos rojos, que son los que tienen esa información.
Entonces necesitamos unos glóbulos rojos para poder determinar qué tipo de sangre o qué grupo de sangre es ese individuo. Sí, y efectivamente, si uno mezcla en una sangre que es una persona, sea A, y le puso O, si siempre es cuando sea positivo, no hay problema. El problema es lo contrario, digamos. ¿Por qué? Porque el O no tiene ciertos receptores. Entonces, al estar una sangre que no sea O en su cuerpo, él la va a conocer como extraña. Y al conocerla como extraña va a hacer una reacción. Entonces va a haber un shock ahí que va a producir una muerte, hasta la muerte, digamos, si no se dan cuenta a tiempo y no eh, logran como, no sé, hacer algo ahí para que no pase más, sí. O sea, que no sea una reacción. Entonces, sí, eso tiene su escala, digamos, y si es A, solo puede recibir A y O, si es O, solo puede recibir O, si es negativo, solo puede recibir negativo, si es positivo, solo puede recibir, bueno, si es positivo sí podría en ese caso, pero bueno, todas esas sí tienen ciertas implicaciones porque depende de los receptores que se encuentren en el glóbulo rojo, es lo que más ahí. Y al haber las uniones se va a dar una reacción y las reacciones son fuertes. Entonces, sí es importante conocer el tipo de sangre para la hora de algún momento uno ya sabe que puede y que no puede. Y sí se da reacción. Sí puede haber un cambio ahí. No cualquier sangre le sirve, no cualquier sangre se puede uno poner, no es algo así como a la ligera, que es un tema muy importante. Algo muy importante. Jennifer, la sangre es roja, pero oye, a veces vemos sangre morada, sangre, o sea, ¿eso de qué depende? O sea, ¿todas las sangres son iguales? ¿O al final depende de, vamos a ver, no voy a decir que el color, ¿verdad? O sea, lo mismo, para todos la sangre es roja, pero a veces he visto tubos donde sale o muy roja, o muy morada, o más bien tirando a café. Eso no tiene nada que ver al final. Viene dependiendo un poco en el tema de la hemoglobina, ¿verdad? En las mujeres normalmente debe estar de 12,5 para arriba y en los hombres de 13, 14, 13,5 y medio para arriba. Entonces, si la persona tiene una hemoglobina muy baja, lo vamos a ver un toque o ligeramente el color como más claro, por decirlo así, ¿verdad? Pero viene siendo más el tema de la hemoglobina. Y también en el hemograma podemos determinar cómo están nuestros niveles de hemoglobina, ¿verdad? Tal vez para Por eso es María que Ángel o la... cuando uno Ajá. los sangran, ustedes tienden a ver como, permítame para ver qué color está, ¿verdad? Entonces es ahí donde lo notan un poco. Igual uno le dice como, no, la veo normal, pero eso se determina, también lo complementan con el hemograma, ¿verdad? Generalmente el examen de ayunas, tanto en orina como en sangre, nos da exacta, o sea, hay diferencias cuando usted empieza a comer porque cambia el panorama de la sangre, porque ya consumiste, porque se alteraron los niveles, por eso siempre es, dependiendo, la mayoría de exámenes es mejor hacérselo en ayunas o dependiendo de el tipo de Correcto. examen. Sí, correcto. Depende del tipo de examen. Muchos exámenes no requieren ayuno porque el metabolismo es diferente, entonces no hay necesidad de un ayuno. Pero en su mayoría, lo que son glicemias, colesteroles, triglicéridos, ese tipo de exámenes sí ocupa un ayuno. Y el ayuno debe ser aproximadamente de 10 a 12 horas, que es cuando el cuerpo el organismo alcanza a limpiar de alguna forma todo lo que nosotros hemos consumido el día anterior. Entonces, si uno no tiene un ayuno adecuado, ya sea si es inferior a las 8 horas, por decir algo, si es un ayuno de 4 por 6 horas, los valores pueden ser diferentes. Y si es un ayuno prolongado, un ayuno de 16 horas o qué sé yo, 18 horas, también los valores pueden ser diferentes. Entonces, eso nos va a
indicar si el paciente está bien o no está bien. El ayuno debe ser aproximadamente de 10 a 12 horas y eso es muy, muy importante porque las personas vienen y creen que porque el ayuno es prolongado es mejor. Entonces, no, eso es un error. El ayuno no debe ser un ayuno prolongado, no debe ser un ayuno mayor a 12 horas, mayor a 14 horas, ya estamos hablando de un ayuno ya mucho, de mucho ayuno, porque los valores van a cambiar y puede que el paciente esté bien, pero en realidad no está bien. Eso es el ayuno que hizo que fue demasiado prolongado y nos va a dar un valor erróneo. Igual si el ayuno es menor a las 10 8 horas. También nos puede dar un resultado erróneo y no es que el paciente esté mal, en el caso de unos triglicéridos, que esté muy alto, y no es que esté mal, simplemente no tiene el ayuno adecuado. Entonces, es una información que no va a ser correcta. En el caso de las infecciones urinarias o, bueno, en las partes íntimas se usa la sangre o igual te puedes dar el hisopado para sacar muestra a ver si se detecta infección. O sea Ok, que lo más, las infecciones urinarias generalmente se detectan en la orina, no se necesita hacer el hisopado. El hisopado se utiliza más para infecciones de tipo vaginal o uretral, pero las que son urinarias se detectan en la orina. Y digamos, no es que la infección de en la mañana, que la orina tiene que ser en ayuno o algo así, que en la mañana y se quite en la tarde. No, no funciona así. O sea, si uno tiene una infección urinaria, la va a tener hasta que tome antibióticos o hasta que tome algún medicamento que se la quite. Lo que pasa es que la gente acostumbra cuando hay infecciones o a tomar mucha agua y elimina, y elimina, y orina, y orina, y orina, y orina. Y cuando vienen aquí al laboratorio, la orina es casi transparente. Entonces, es una orina que ha sido lavada o que ha orinado tantas veces que puede enmascarar una infección, porque no la vamos a ver como tal, porque es más que todo la cantidad de orina, lo tanto que ha orinado que la ha limpiado. Entonces, por eso se recomienda la orina de la mañana, porque es una orina que tiene más tiempo de estar en vejiga, es una orina que tiene más tiempo de estar en el cuerpo, entonces va a ser una orina que va a tener una concentración mejor, en la que uno va a determinar mejor si hay o no hay infección. En eso, por eso es que se recomienda más la orina de la mañana. No es que la infección se de la mañana se quita en la tarde, no, no funciona así. Igual, si no está haciendo efecto, debería medirse, pero sí se puede que se enmascare si la persona orina mucho, está tomando, a veces toman estas sustancias para el dolor o estas que son pastillas de arándano, de cranberry, toman muchos de esos líquidos así y orinan y eliminan y entonces no nos deja a nosotros ver en un examen qué tanta infección o no puede haber, ¿verdad? Puede que se enmascare, pero no es que la orina sea en la mañana porque en la tarde se va a quitar la infección, no, no funciona así, no es así. igual con el tema de las heces, eso es para detectar que bueno, eso puede ser en cualquier momento, no necesariamente las primeras evacuaciones, sino con la muestra ya ustedes detectan si hay alguna bacteria con el tema de las heces, digamos. ¿Qué es lo que busca exactamente el examen? Más que todo para ver si hay parásitos. En ese caso, digamos, las heces principalmente son para ver si hay parásitos. Entonces, lo que uno más ve ahí es parásitos. Ya si las heces, depende de la consistencia, puede determinar uno si hay algún otro tipo de infección gastrointestinal, que también se puede determinar, pero ya viene acompañada de ciertos síntomas. Entonces, la heces de rutina, generalmente uno lo que ve son parásitos. Y se pueden hacer también estudios virales ahí, un panel de virus, a ver si hay un rotavirus, un adenovirus,
norovirus ahí que esté dando vueltas, porque sí se ha visto en la población y sí hay en estos momentos en esta zona, sí se ha visto que hay un aumento, digamos, de diarreas y casos de ese tipo por un virus que se estuvo presentando. Entonces, ese tipo de cosas también se pueden determinar, ese tipo de microorganismos. Y bueno, otro tipo de exámenes que se hacen ahí en las heces, pero ya sí son más específicos. Entonces, son exámenes que no es un examen como ese general, sino que ya es para ver si hay un Helicobacter pylori en heces, entonces ya sí pero es específico ya para determinar esa bacteria. No te determina otras en general ni nada, sino esa bacteria. Y el examen general, lo que más uno busca es parásitos. Tal vez me voy a salir un poquito. El tema de que la gente dona sangre, yo puedo llegar donde ustedes y decir, quiero donar 1 litro de sangre, sáquemelo y lo dona a la Cruz Roja o al hospital. Eso solo se hace en campañas especializadas, doctora. Sí, digamos, si se está haciendo la campaña en ese momento, sí puede venir cualquier persona a donar, en caso de que uno tenga la campaña, pero no, los laboratorios así satélites no tienen digamos, para tomar una muestra de sangre y mantenerla en un estado que sea después útil para un paciente. Entonces, más que todo se hacen en hospitales. Eso más que todo se hacen en los hospitales que tienen los bancos de sangre y ellos ahí sí, sí almacenan toda cantidad de muestras de bolsas de sangre que sí son útiles y las procesan de acuerdo a las necesidades que tenga un paciente. Pero sí, en los laboratorios no es recomendable. No es lo que uno debería hacer. Debería, a menos de que cuente con una unidad para eso. Ustedes me imagino que los visita mucho turista extranjero, que puede ser que se sienta mal. Y estás en un país ajeno donde tenés familia, venís a pasear y te da una enfermedad. ¿Qué tan rápidos son los exámenes? O sea, ¿realmente es tan rápido detectar en pocas horas el diagnóstico final? O si es una emergencia, prácticamente en 20, 30 minutos está el resultado, doctora. No, digamos, los exámenes sí se pueden hacer rápido, pero depende de qué emergencia tenga un paciente. Por ejemplo, si es una infección urinaria, no se considera una emergencia, sino que sí se siente mal, pero no son emergencias. Igual los exámenes se tratan de dar lo más pronto posible. Digamos, un examen de orina que un paciente trajo a las 8 de la mañana, más o menos está el resultado puede estar antes del mediodía. Igual con los exámenes de sangre, si es un paciente que sí está en emergencia, pues más o menos estamos depende del examen, entre 1 y 2 horas para entregar el resultado. Pero sí, eso más que todo depende de la emergencia. Y hay exámenes que se pueden procesar más rápido, otros exámenes que aunque uno no quiera, tienen un tiempo. Entonces no se puede uno alterar ese tiempo porque no va a salir bien. Entonces, por más que uno quiera como acelerarlo, no puede porque eso necesita ese tiempo. Hay tinciones que llevan, no sé, 5 minutos. Tinción 5, si hace menos no va a tener o sea, son ciertas cosas que a veces nos impiden que el resultado salga mucho más rápido o así, porque eso es un protocolo y se debe seguir, si no, no se realiza bien. ¿Qué pasa con la gente que no puede salir de sus casas o de sus negocios por su edad, por alguna discapacidad? Sí, ya Cualquiera de las dos, puede ser. acá Sí, nosotros con un servicio a domicilio y nada más es que nos llamen y coordinamos la cita. Si de los exámenes que ese paciente tiene requiere ayuno, entonces pues lo dejamos para el día siguiente en las horas de la mañana y la persona que está encargada, entonces le hacemos énfasis en que no desayune para que cuando nosotros lleguemos, el paciente le tome la muestra.
Sí, son exámenes que no ocupan ayuno, a veces los hacemos, nos llaman y vamos apenas tengamos ahí como chancecito de salir, vamos y tomamos la muestra y regresamos. Pero sí, contamos con un servicio a domicilio, los teléfonos creo que van a quedar ahí en la red, ahí en las páginas. Nos pueden llamar para pedirnos la información. También ni siquiera, digamos, hay pacientes que aunque no estén como mal, estén discapacitados, que no puedan como caminar o algo así, sinceramente se sienten tan mal que no pueden salir de su casa. Entonces, no necesariamente tiene que ser una discapacidad, que no pueda caminar, que esté en silla de ruedas, ni nada de eso. Es simplemente una condición en la que al paciente de verdad no se sienta con mareado, qué sé yo, no puede salir, no puede manejar, no puede. Entonces, todas son situaciones que uno tiene en cuenta y que uno brinda el servicio a domicilio. Cualquiera. Es, ese tema de que se punzan el dedo y ese es efectivo, ese tema de ver cómo está mi azúcar, sobre todo en diabéticos, ¿verdad? Para detectar, me punzo, me saco una gota de sangre y ya ese aparato me detecta si cómo están los niveles. ¿Eso es efectivo, doctora? Eso es bueno que cada persona que sea diabética lo tenga para manejar su condición. Ajá, entonces sí son buenos, pero tienen que estar bien, ¿verdad? Tienen que estar calibrados, tienen que estar con las condiciones en que el equipo lo dé. Pero sin embargo, cada cierto tiempo ese paciente debe ser monitoreado por un examen de laboratorio. Entonces, ese tipo de aparatos, de glucómetros, sí son buenos, pero no necesariamente o sea, no del todo tienen que guiarse de él y ya, digamos, me guío de este y ya no voy nunca más a hacerme una prueba de sangre. No, eso es solo una guía para que no tenga que estar viniendo todos los días a un laboratorio, para que no tenga que estar viniendo todos los días a sacarse sangre, porque esto es algo tedioso, es algo que no es tan fácil, digamos, estar saliendo, viniendo y eso. Entonces, son un sistema que se utiliza para que el paciente pueda tener un control de su diabetes, un control de sus niveles de azúcar, sin necesidad de estar todos los días llegando a un laboratorio. Entonces, es un control, pero no es lo único que él debe hacer. O sea, no es lo único que debe hacer y eso lo enfatizo mucho porque muchas veces se han presentado o que se ponen más o que se ponen menos, dependiendo de ese resultado que les da el glucómetro. Y posiblemente esté descargado, no esté calibrado, no esté esto. Entonces, ahí vienen que si se sintió mal, se desmayó, de aquí y allá, pero si el glucómetro me dijo. Entonces, sí es una herramienta útil, súper útil, pero no es así como que lo que yo utilizo y no utilizo nada. Los exámenes de laboratorio deben ser controlados, se debe controlarlo cada cierto tiempo por recomendación del médico, ya sea mensual o cada 3 meses o cada 6 meses, depende de lo que el doctor le ponga ahí en la orden. Y sí debe tener su control de laboratorio, de lo que nosotros hacemos acá. Porque lo que nosotros hacemos acá son exámenes, son equipos que tienen una infraestructura muchísimo mayor, muchísimo mejor y que van a dar resultados mucho más confiables. María Ángel, una pregunta para usted. ¿Por qué hay gente que se saca sangre y le queda un moretón verde o negro? O sea, ¿qué realmente, por qué la piel reacciona así? ¿Por qué se pone morado? ¿Hay maltrato? Digamos, o es normal. No es normal que quede un morete, pero hay ciertas condiciones en que, por ejemplo, digamos, son pacientes, si el paciente tiene un proceso de quimioterapia o algo así, las venas son un poquito delgadas y se revientan con fragilidad. Tienen esa pequeña problema que con el tiempo puede que se le corrija. Entonces va a tener un poquito más de fragilidad a la hora de la toma de muestra. Si el paciente está tomando anticoagulante, también si es un paciente que tiene ya sea un anticoagulante como warfarina inyectado o si son medicamentos como la aspirina o algo así. Entonces también puede que en un momento
no le coagule adecuadamente y entonces se van a presentar. Y muchas veces son problemas del laboratorista, cuando toma la muestra, revienta la vena o la busca y no la encuentra y ahí hace el brete. Entonces, no necesariamente siempre son errores del laboratorio, pero sí se dan también, digamos, no es necesariamente. Sí, también hay una parte, digamos, del paciente. Si el paciente tiene alguna condición, puede que se genere con más facilidad un morete. Y también si la persona no está como muy experta a la hora de palpar una vena, de tomarla, de determinar si hacerla con esta aguja o hacerla con esta otra aguja, también puede incurrir en ese error y dejar un morete. También a veces los pacientes uno les dice, no baja el brazo o son 2 minutos, 3 minutos con esa presión ahí. Eso, y ellos no, ellos se van porque tienen que ir, entonces claro, no siguen las recomendaciones que uno le da. Entonces eso también influye a la hora de hacer un morite o no a un brazo a un paciente. Entonces, uno trata, pero a veces los pacientes tampoco a veces ayudan. Bueno, ya casi vamos cerrando el espacio. Ha sido un gusto compartir con las tres, así que voy con Jennifer para que cada una exponga ya alguna promoción, algún servicio, y sacar el mejor provecho a esta entrevista, ¿verdad? Porque veo que manejan combos de precios. Bueno, yo no sé, no he entrado el tema de precios porque ya y ahora vamos a ver, la salud es un tema caro. Lo que pasa es que ya y si hay facilidades, si hay promociones, si hay combos, ya y la gente se va a favorecer, ¿verdad? Porque realmente nuestra salud, digamos, a nivel de caja, para nadie es un secreto, está colapsada, ya no dan abasto atendiendo toda esa población, pero ya y cuando las cosas, el semáforo rojo se prende, hay que correr, ¿verdad? Más que es la vida que está en juego, ¿verdad? Entonces, tal vez ahora quisiera oír de parte de las tres un último mensaje, algunas promociones, los servicios, para cerrar esta entrevista. Correcto, muchas gracias por el espacio. Más bien, casi siempre vamos a depender de qué mes estamos, ¿verdad? Nos gusta mucho como interactuar con el paciente. Por ejemplo, entrar a clases, ok, tiramos un paquete escolar, ¿verdad? Y así sucesivamente. Nos pueden seguir en Facebook, nos pueden contactar a los teléfonos vía WhatsApp y cualquier consulta o cualquier promoción que haya en ese momento, siempre están clavados los estados, siempre estamos muy activas en ese punto, ¿verdad? Luego, en cuanto a paquetes, tenemos paquetes escolares, chequeo básico, paquetes de testosterona, chequeo completo, hepático y de tiroides, ¿verdad? Pero básicamente nos vamos a adaptar a las necesidades del paciente. No quiere decir que solamente esos paquetes existen. Si el paciente viene y me dice, es que no vieras que es más por el tema urinario, ok, le hacemos un paquetito de tema urinario. Si es más de riñón, un paquetito de tema de riñón. Pero casi siempre tenemos algún paquete activo. Entonces, nada más es que nos sigan en redes, que nos sigan o nos agreguen al WhatsApp y ahí siempre estamos anclando las imágenes respectivas. Más bien, muchas gracias por el espacio. Ay, María Ángel, usted como médica ahí, recomendaciones para que nos hagamos por lo menos, o sea, lo recomendable es una vez al año, ¿verdad? Mínimo, hacerse un examen de sangre. Bueno, sí, mínimo, mínimo. Y sobre todo, si usted tiene alguna enfermedad de fondo o malestar, con mucha más razón, tiene que hacerlo más a menudo, ¿verdad? Dependiendo cómo se lo indique el médico. ¿No? Y que pueden visitarnos, escribirnos, nosotros tenemos las puertas abiertas para lo que necesiten, pueden consultar, no es ninguna molestia, siempre que podamos ayudarlos con su consulta, tenemos toda la disposición y toda la voluntad de ayudarlos con lo que necesiten. Y sí, nuestro horario es de 8 a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Y los sábados abrimos hasta mediodía, de 8 a mediodía. Y usted, Sí, más doctora, bien para muchas cerrar con gracias usted. y por este espacio. Más bien, muchísimas gracias por invitarnos y por
darle a conocer a las personas de la zona bueno, y de las redes que existimos, que estamos. Una vez más, compartir que tenemos el laboratorio aquí en Huacas, que está en el Centro Médico Huacas, ubicado 50 metros sur de la COPE Guanacaste, y el laboratorio de Villarreal, que se encuentra en Centro Comercial El Goyo, que está dentro de la Clínica Médica Dental de Villarreal. Entonces, informarles que estamos ahí para cualquier duda, cualquier consulta. Manejamos descuentos, casi siempre estamos como pendientes de eso porque sabemos que estos exámenes son costosos, que a veces la gente no saca el dinero o fue una emergencia, fue algo que se salió de su balance, de sus finanzas, por cualquier motivo. Entonces, siempre tratamos de ayudar, siempre tratamos de que el paciente pueda encontrar una forma accesible para que los exámenes los pueda realizar y pueda, digamos, tener un diagnóstico a tiempo, oportuno, rápido y de buena calidad. Y esa confianza que a través de los 2 años nos han dado, le agradecemos montones a todas las personas por el apoyo, por muchas cosas que nos han ayudado a crecer. Y no, muchas gracias también a ustedes por este espacio. Igual nuestro objetivo siempre va a ser el paciente, ¿verdad? Entonces, también contamos como con esta parte de que se les dificulta. Quiero que nos ubiquemos un poquito en que estamos un poco lejos, ¿verdad? Del hospital. Entonces, casi siempre viene el paciente y nos dice, uy, tengo cita en 2 días, pero ya no puedo ir al laboratorio de la caja. Contamos siempre con descuentos para órdenes de la caja, ¿verdad? Porque sabemos lo difícil que es trasladarse o ir a sacar cita, etcétera, etcétera. Siempre, siempre estamos anuentes a que nos envíen la orden de la caja o cualquier otro tipo de órdenes y con gusto les realizamos las cotizaciones y en su mayoría de veces las órdenes de caja siempre tienen descuentos, ¿verdad? También para tenerlo ahí en cuenta para todos nuestros pacientitos. Sí, la mayoría de población solo el hospital de Nicoya, ¿verdad? Que está como 1 hora ahí, 1 hora y media por ahí, porque Liberia no cuenta con... Está la clínica de Santa Cruz, está la clínica de más cerca, digamos, es la clínica en Santa Cruz, es lo más cerca de esta zona. Claro, sí, sí. No, y ahora antes le decía a Jennifer, no quiero ponerlas a trabajar en Semana Santa porque medio país se va a disfrutar de las bonitas playas que tiene toda esa zona, ¿verdad? Se inunda de turistas nacionales, ¿verdad? Pero tampoco los vamos a poner a trabajar jueves y viernes santo, ¿verdad? Tienen derecho a descansar ustedes. Pero estamos disponibles lunes, martes y miércoles, ¿verdad? Con toda la disposición para que lo tengan en cuenta. No, muy bien, muy bien. Más bien, muchas gracias a las 3 y a la otra compañera que está haciendo su servicio allá. ¿Cómo se llama la otra? Paola Cisneros, sí. Un saludo a Paola. No, de parte de Radio Costa Rica, más bien muchas gracias por compartir esta hora, sus buenos consejos, su servicio, que eso es importante, ¿verdad? Sobre todo en zonas un poco retiradas, ¿verdad? Donde la gente no tiene esas facilidades y lógicamente lo más importante, podemos tener plata, podemos tener el mejor trabajo del mundo, pero si no hay salud, de nada sirve, ¿verdad? Entonces hay que cuidarse. Así que a las 3, muchas gracias por compartir hoy con nosotros y esperamos tenerla más adelante ahí. Y si no, si nos damos las vueltas de allá en vacaciones, nos conoceremos ahí personalmente. Claro que sí, por acá lo esperamos y los esperamos a todos. Bueno, muchas gracias, que tengan un bonito jueves y que vayan a almorzar porque ya casi va a ser la 1. Sí, gracias, igualmente, hasta luego. Bueno, hasta luego. Bueno, de parte de su servidor Marlon Méndez, ha sido todo por el día de hoy. Que tengan un bonito jueves, una bonita tarde. Y mañana este programa será repetido para que lo puedan también observar. Y nos vemos a partir de lunes, si Dios lo permite. Así que quedan en compañía de nuestros patrocinadores.